Buenos días con todos. Iniciamos el capítulo 13 del dominio 5. Sí, este capítulo se llama Managing Identity and Authentication. Vamos con los tópicos de este capítulo, que son controlando el acceso a activos, el modelo AAA, implementar la gestión de identidad y gestionando el ciclo de vida de la provisión de las identidades y el acceso. Bien, vamos con el primer tópico, que es controlar el acceso a los activos. ¿Sí? Que es uno de los temas centrales de la seguridad, y encontrarás realmente que muchos controles de seguridad trabajan juntos para proporcionar controles de acceso. Ten en cuenta que los activos pueden ser tangibles o intangibles. Los activos tangibles se refieren a cosas que puedes tocar, como el equipo físico, mientras que los activos intangibles se refieren a información y datos de la organización, ¿no? Como la propiedad intelectual. Los activos tecnológicos pueden ser información, pueden ser sistemas, pueden ser dispositivos, instalaciones, o sea, de infraestructura, aplicaciones o servicios también. Eh, Cuando hablamos de la parte de la información de una organización, es la que nos referimos a que abarca todos los datos que la organización genera, que almacena o que gestiona, ¿no? Los datos se almacenan en archivos simples, en servidores, computadoras o dispositivos que pueden ser también incluso un poco más pequeños, ¿no? También pueden almacenarse en bases de datos dentro de una granja de servidores o en la nube. Incluso pueden ser registros en papel mantenidos en un archivador. Los controles de acceso lógicos intentan prevenir el acceso no autorizado a esta información. Por otro lado, los sistemas de una organización incluyen cualquier sistema de TI que proporcione uno o más servicios. Por ejemplo, ¿no? Un simple servidor que almacena archivos de usuarios podría ser un sistema. Otro ejemplo puede ser un servidor web que trabaja con un servidor de bases de datos para proporcionar un servicio de comercio electrónico, ¿no? Un e-commerce. Eh, los permisos asignados a las cuentas de usuarios y sistemas controlan el acceso al sistema. Por otro lado, los dispositivos se refieren a cualquier equipo informático, ¿no? Incluidos dispositivos de red como routers, switches, dispositivos de almacenamiento, ¿no? Como vimos en el capítulo anterior, un SAN, PCs como, no sé, servidores, desktop, laptops, tablets o incluso smartphones, ¿no? Incluso también pueden ser dispositivos externos, ¿no? Como impresoras o escáneres. Eh, las organizaciones han adoptado cada vez más políticas que permiten a los empleados conectar sus equipos personales a la red de la organización. Aunque los empleados pueden ser los propietarios de estos dispositivos, los datos de la organización almacenados en estos dispositivos siguen siendo un activo de la organización. Respecto a las instalaciones de una organización incluyen cualquier ubicación física que posea o que alquile. ¿Sí? Esto pueden ser habitaciones, edificios enteros o complejos de varios edificios, ¿no? Los controles de seguridad física ayudan a proporcionar o a proteger el acceso a estas instalaciones. Controlar el acceso a las aplicaciones proporciona una capa adicional de control para los datos de la organización. Los permisos son una manera fácil de restringir el acceso lógico a las aplicaciones y pueden ser asignados a usuarios o a grupos específicos de usuarios. Por otro lado, los servicios ofrecidos por una organización pueden incluir capacidades de impresión, capacidades de red, soporte al usuario final y una variedad de otras ofertas, ¿no? Los sistemas de control de acceso garantizan que los usuarios autorizados tengan acceso a estos servicios. Este tópico es cortito, lo verán en la guía oficial como en una sola página inclusive. Y para culminar, una de las principales razones por las que una organización implementa mecanismos de control de acceso es para prevenir pérdidas. Hay tres categorías de pérdidas en TI, ¿sí? Pérdida de confidencialidad, pérdida de integridad y pérdida de disponibilidad. Protegerse contra estas pérdidas es fundamental para la seguridad de TI.
Respecto a la confidencialidad, los controles de acceso ayudan a asegurar que solo los sujetos autorizados puedan acceder a los objetos. Cuando entidades no autorizadas pueden acceder a sistemas o datos, esto resulta en una pérdida de confidencialidad. Respecto a la integridad asegura que los datos o las configuraciones del sistema no sean modificados sin autorización, o si ocurren cambios no autorizados, los controles de seguridad deben detectar estos cambios. Si ocurren cambios no autorizados o no deseados en los objetos, el resultado es una pérdida de integridad. Respecto a la disponibilidad, las solicitudes autorizadas de objetos deben ser concedidas a los objetos en un tiempo razonable. En otras palabras, los sistemas y datos deben estar disponibles para los usuarios cuando se necesiten. Si los sistemas no están operativos o los datos no son accesibles, el resultado es una pérdida de disponibilidad. Bien, en conjunto, las funciones o las tres funciones que muestro en pantalla comprenden el modelo AAA de los controles de acceso, los cuales se indican en la guía. En otras palabras, las funciones principales de los sistemas de gestión de identidad y acceso son la autenticación, la autorización y la accountability. ¿Qué es la autenticación? Es verificar a los usuarios, sistemas, servicios u otros sujetos para confirmar que son quienes dicen ser. ¿Qué es la autorización? Es permitir las acciones que intentan realizar esos usuarios. Y el accountability es registrar la actividad de los usuarios guardando los logs de dichos registros. Ahora vamos con la estrategia de identificación y autenticación. El concepto de identificación abre paso a los siguientes ítems de este tópico, ¿sí? Donde vamos a desarrollar el modelo AAA que vimos hace unos segundos. Bien, la identificación es el proceso en el que un sujeto reclama una identidad. Un sujeto debe proporcionar una identidad a un sistema para iniciar los procesos de autenticación, los procesos de autorización y accountability, ¿sí? Para proporcionar una identidad, esto puede implicar escribir un nombre de usuario, deslizar una tarjeta de proximidad en un control físico, o sea, decir una frase, o posicionar el rostro o la mano o el dedo frente a una cámara o cerca a un dispositivo de escaneo. La autenticación, por otro lado, verifica la identidad del sujeto comparando uno o más factores con una base de datos de identidades válidas, como por ejemplo una base de datos de cuentas de usuario. La información de autenticación utilizada para verificar la identidad es privada y debe estar protegida. Por ejemplo, las contraseñas rara vez se almacenan en texto claro dentro de una base de datos. En su lugar, los sistemas de autenticación almacenan hashes de las contraseñas en las bases de datos de autenticación. La identificación y la autenticación ocurren juntas como un único proceso de dos pasos. Proporcionar una identidad es el primer paso y proporcionar la información de autenticación es el segundo paso. Sin ambos, un sujeto no puede obtener acceso a un sistema. Para el registro, la verificación y el establecimiento de identidad, los nuevos empleados prueban su identidad con documentos durante la contratación. Recursos Humanos verifica estos documentos y luego crea una cuenta para el empleado, quien establece una contraseña. Métodos más seguros como la biometría requieren procesos de registros un poco más complejos. Por otro lado, existen organizaciones en línea que usan preguntas de autenticación basadas en el conocimiento o también llamadas Knowledge Based Authentication para verificar la identidad de nuevos usuarios utilizando preguntas personales como las que muestro aquí en pantalla. Algunas organizaciones usan una contraseña cognitiva, también conocida como preguntas de seguridad, cuando un usuario conocido intenta cambiar una contraseña. Los sistemas de autenticación recopilan las respuestas a estas preguntas durante el registro inicial de la cuenta, pero pueden ser modificadas más adelante. Por ejemplo, ¿no? El sujeto podría ver las preguntas que muestro aquí en pantalla al crear una cuenta, las cuales se pueden usar después para una autenticación posterior. Hablando de otra función del modelo AAA, la autorización indica quién está permitido o tiene privilegios de realizar operaciones específicas. Si la acción está permitida,
el sujeto está autorizado. Si está prohibida, el sujeto no va a estar autorizado. Como ejemplo simple, si un usuario intenta abrir un archivo, el mecanismo de autorización verifica que el usuario tenga al menos el permiso de lectura sobre el archivo. Finalmente, el accounting es la auditoría, es el registro y es el monitoreo de un usuario y proporciona servicios de registro de actividad de dicho usuario, asegurando que los sujetos puedan ser responsables de sus acciones. La auditoría es el proceso de rastrear y registrar las actividades de los sujetos dentro de los registros. Los registros generalmente registran quién tomó una acción, cuándo y dónde se tomó la acción y también cuál fue la acción. Uno o más registros crean un rastro de auditoría, llamado también en inglés audit trail, que los investigadores pueden utilizar para reconstruir eventos e identificar incidentes de seguridad. Al revisar el contenido de los registros de auditoría, se puede proporcionar evidencia para responsabilizar a las personas por sus acciones, como violaciones de la regla de política de seguridad. Estos registros de auditoría también ayudan a verificar el cumplimiento de los usuarios de las políticas. Hay un punto sutil pero importante sobre la responsabilidad. La responsabilidad se basa en una identificación y autenticación efectivas, ¿sí? Pero no requiere una autorización efectiva. En otras palabras, después de identificar y autenticar a los usuarios, los mecanismos de responsabilidad, como los registros de auditoría, pueden rastrear su actividad, incluso cuando intentan acceder a recursos a los que no están autorizados a acceder. Ahora vamos con los factores de autenticación. El factor algo que sabes de la autenticación incluye secretos memorizados como una contraseña, ¿no? Un número de identificación personal o una frase. En algunos documentos más antiguos se refieren a esto como un factor de autenticación de tipo 1. El factor algo que tienes de la autenticación incluye objetos físicos que un usuario posee y que puede ayudarles a proporcionar autenticación. Ejemplos de esto incluyen un smart card, ¿no? Un token físico, o smartphones que tengan una aplicación de un token digital o inclusive un USB. En algunos casos se refieren a esto como un factor de autenticación tipo 2. El factor algo que eres de la autenticación utiliza características físicas de una persona y se basa en la biometría. Ejemplos en la categoría de algo que eres incluyen huellas dactilares, escaneos faciales, patrones de retina, patrones de iris, escaneos de palma e incluso reconocimiento de patrones de voz. Algunos documentos se refieren a esto como un factor de autenticación de tipo 3. Por otro lado, seguramente habrán escuchado la autenticación multifactor. Bueno, en este escenario se utilizan 2 o más factores de autenticación. El factor el lugar donde estás identifica la ubicación de un sujeto en función de un dispositivo específico o una ubicación geográfica identificada por una dirección IP. El hecho de controlar el acceso por ubicación física obliga a un sujeto a estar presente en algún lugar específico. Las tecnologías de geolocalización pueden identificar la ubicación de un usuario basándose en la dirección IP y algunos sistemas de autenticación utilizan la geolocalización para brindar o permitir el acceso requerido. Muchos sistemas de gestión de dispositivos móviles utilizan la autenticación basada en el contexto para identificar a los usuarios de los dispositivos móviles. Puede identificar múltiples atributos como la ubicación del usuario, la hora del día y el dispositivo móvil que está usando. Las organizaciones con frecuencia permiten a los usuarios acceder a una red con un dispositivo móvil y los sistemas de gestión de dispositivos móviles pueden detectar detalles sobre el dispositivo cuando un usuario intenta iniciar sesión. Si el usuario cumple con todos los requisitos, es decir, ubicación, hora y tipo de dispositivo, como lo muestra en este ejemplo, se le permite iniciar sesión utilizando otros métodos, como con un nombre de usuario y una contraseña. Ahora vamos a desarrollar los 3 primeros que hemos hablado hace unos minutos, empezando con algo que sabes.
Como saben, la técnica de autenticación más común es la contraseña, que es un grupo de caracteres introducido por un usuario. Las contraseñas suelen ser estáticas. Una contraseña estática o static password permanece igual durante un periodo de tiempo, como por ejemplo 60 días, ¿no? O según como se indique en las políticas de la organización. Pero las contraseñas estáticas son la forma más débil de autenticación. Las contraseñas con mecanismo de seguridad es débil, o sea, son débiles por varias razones, como que los usuarios a menudo eligen contraseñas que son fáciles de recordar y por lo tanto fáciles de adivinar o descifrar. Las contraseñas que son generadas aleatoriamente son más difíciles de recordar, lo que lleva a muchos usuarios a escribirlas en su escritorio, en su desktop, por lo que es más fácil para que un atacante pueda obtenerlas. Una forma de fortalecer una contraseña es mediante el uso de una frase o passphrase. Este es un grupo de caracteres similares a una contraseña, pero tiene un significado único para el usuario, así como lo estoy mostrando aquí en la presentación. Definitivamente tiene más beneficios porque es fácil de recordar, tiene sentido para el usuario y los fomenta a crear contraseñas más complejas. Aunque no lo detallo aquí, un factor de autenticación del tipo algo que sabes también es el PIN, que puede estar compuesto por 4 dígitos, 6 u 8 dígitos, ¿no? Porque es algo que tienes ya memorizado. Ahora, en una organización, la forma en cómo deben estar compuestos los passwords se deben detallar en la política de la organización considerando algunos componentes como el periodo máximo, la complejidad, la longitud, el periodo mínimo y el historial también. Aquí en pantalla muestro algunos ejemplos de cuáles podrían ser algunas consideraciones para estos componentes. Las recomendaciones sobre contraseñas están cambiando actualmente y hasta ahora no existe un consenso que todos sigan. Dependiendo de la fuente que uses, encontrarás diferentes sugerencias para las contraseñas. Las versiones como la de la NIST 800-63B y la de PCI DSS versión 4 están vigentes, aunque se actualizan regularmente también. La NIST 800-63B proporcionó nuevas recomendaciones sobre contraseñas que son bastante diferentes a las recomendaciones anteriores que acabamos de ver. La lista que estoy mostrando en pantalla resume los cambios recomendados por la NIST. Varios son intuitivos, pero algunos de ellos, como el segundo que indica que no debe expirar, detalla que no se les debe requerir a los usuarios cambiar sus passwords de manera regular. Por ejemplo, ¿no? Cambiarlos cada 30 días, ya que muchos usuarios lo que realmente hacen es cambiar uno o dos caracteres de su anterior contraseña. Los atacantes realizan muchas técnicas para descubrir passwords, ¿no? Los usuarios deben cambiar sus contraseñas solo cuando hayan sido comprometidas, ¿no? Según lo sugiere la NIST. Otro es el último, ¿no? Filtrado de contraseñas, que indica que el sistema debe realizar una verificación de la contraseña antes de ser aceptada. Esto se genera porque muchos usuarios podrían utilizar contraseñas muy simples, ¿no? Muy fáciles de craquear, ¿no? Como, no sé, del 1 al 8 o password 123, contraseña 123, etc., ¿no? Por otro lado, PCI DSS versión 4.0 tiene los requisitos que muestro en pantalla, que difieren un poquito de la NIST 800-63B que acabamos de ver hace unos segundos. Vamos a desarrollar un poco el factor de autenticación, algo que tienes. En este caso tenemos el Smart Card, que es una tarjeta de identificación o credencial del tamaño de una tarjeta de crédito y tiene un chip de circuito integrado incrustado. Los Smart Cards contienen información sobre el usuario autorizado que se utiliza con fines de identificación y o autenticación. La mayoría de las tarjetas inteligentes actuales incluyen un microprocesador y uno o más certificados. Hay que tener en cuenta que los Smart Cards pueden proporcionar tanto identificación como autenticación. Sin embargo, su desventaja es que los usuarios pueden compartir o intercambiar los Smart Cards y por eso mismo no son métodos de identificación efectivos por sí solos. La mayoría de las implementaciones requieren que los usuarios utilicen otro factor de autenticación como un PIN o un nombre de usuario y contraseña. Un autenticador o token es un dispositivo o una aplicación en un equipo móvil que genera secretos de autenticación y que los usuarios pueden llevar consigo.
Los autenticadores comunes incluyen una pantalla que muestra un número de 6 a 8 dígitos, ¿no? Conocido como la contraseña de un solo uso o one-time password, o también conocido como OTP, por sus siglas en inglés. Un servidor de autenticación almacena los detalles del autenticador, por lo que en cualquier momento el servidor sabe qué número se muestra en el autenticador del usuario. Los autenticadores generalmente se combinan con otro mecanismo de autenticación. Por ejemplo, los usuarios pueden ingresar un nombre de usuario y contraseña y luego ingresar el número que se muestra en el autenticador o token. Esto proporciona una autenticación multifactor. Las contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo o TOTP por sus siglas en inglés son generadas por dispositivos y aplicaciones que están sincronizados con un servidor de autenticación. Generan una nueva OTP periódicamente como cada 60 segundos. Esto requiere que el autenticador y el servidor tengan relojes precisos y sincronizados. Por este motivo, los métodos TOTP también se conocen como autenticadores síncronos. La desventaja en este caso es que si la batería se agota, el dispositivo se rompe o se pierde, el usuario no podrá acceder a los servicios que requieran su uso. Las contraseñas de un solo uso basadas en hash o HOTP por sus siglas en inglés no utilizan un reloj. En su lugar, el autenticador de hardware genera OTPs basados en un algoritmo y un contador que se incrementa. Al usar un contador incremental, el usuario crea una contraseña dinámica de un solo uso que permanece igual hasta que se utiliza para la autenticación. Por esta razón, los métodos HOTP también se conocen como autenticadores asíncronos. Los autenticadores de hardware proporcionan una autenticación fuerte, pero tienen fallos igual. Y al igual que TOTP, su desventaja es que si la batería se agota o el dispositivo se rompe o se pierde, el usuario no podrá acceder a los servicios. Otra técnica común de autenticación e identificación es el uso de algo que eres o biometría. Los factores biométricos pueden usarse como una técnica de identificación, una técnica de autenticación o ambas inclusive. No proporcionan autorización ni accountability, ¿sí? Por favor, para que lo tengan mapeado. Utilizar un factor biométrico en lugar de un nombre de usuario como factor de autenticación requiere una búsqueda del patrón biométrico en una base de datos. En otras palabras, el usuario reclama una identidad y el sistema de autenticación verifica el factor biométrico para ver si la persona coincide con la identidad reclamada. Los métodos biométricos fisiológicos incluyen huellas dactilares, escaneos faciales, escaneos de retina, escaneos de iris, escaneos de palma, también conocidos como topografía de palma o geografía de palma, y patrones de voz. Como ven en pantalla, dejo aquí los detalles de los métodos biométricos. He resaltado en verde cuál es el más preciso, es decir, la opción escoger ante una pregunta. En esta parte de la presentación detallo algunos otros métodos biométricos que también necesitamos conocer, como el escaneo de iris, el escaneo de palma y el patrón de voz, y también las características de cada uno de ellos. El aspecto más importante de un dispositivo biométrico es su precisión. Al usar biometría para la identificación, un dispositivo biométrico debe detectar diferencias mínimas en la información, como variaciones en los vasos sanguíneos de la retina o diferencias en las venas de la palma de la mano de una persona. Dado que la mayoría de las personas son similares, los métodos biométricos a menudo resultan en autenticaciones falsas negativas y falsas positivas. Los dispositivos biométricos se clasifican por su rendimiento examinando los diferentes tipos de errores que producen. Un rechazo falso ocurre cuando un sistema de autenticación no autentica a un usuario válido. Es decir, un usuario puede registrar hoy su huella dactilar y al día siguiente, al intentar autenticarse, el sistema rechaza su intento. Esto es llamado un falso negativo. La relación de rechazos falsos o autenticaciones válidas se llama tasa de rechazo falso o False Rejection Rate o FRR por sus siglas en inglés. Se le conoce también como error tipo 1. Una aceptación falsa ocurre cuando un sistema de autenticación autentica incorrectamente a alguien que no está registrado. Es decir, le estoy dando acceso a alguien que no está registrado. ¿Sí? Esto también se conoce como autenticación falsa positiva y la relación de falsos positivos a autenticaciones válidas
es la tasa de aceptación falsa o False Acceptance Rate, o FAR por sus siglas en inglés. La aceptación falsa a veces se denomina error tipo 2. La mayoría de los dispositivos biométricos tienen un ajuste de sensibilidad. Cuando un dispositivo biométrico es demasiado sensible, los rechazos falsos o falsos negativos son más comunes. Cuando un dispositivo biométrico no es lo suficientemente sensible, las aceptaciones falsas o falsas positivas son más comunes. Para comparar la calidad general de los dispositivos biométricos se utiliza la tasa de error cruzado o Crossover Error Rate, o CR por sus siglas en inglés. Como lo indico en la presentación, un CR un CR bajo es más preciso que un CR alto. ¿Sí? Las organizaciones deben evaluar en qué nivel de CR desearán trabajar, ya que podrían preferir una tasa, es decir, tener una tasa alta de FRR, pero podrían sentirse más tranquilos conociendo que su sistema busca ser más preciso. La autenticación multifactor, o MFA, es cualquier autenticación que utiliza dos o más factores. La autenticación de dos factores requiere dos pruebas diferentes de identidad para proporcionar autenticación. Por ejemplo, podrías utilizar un Smart Card que corresponde al factor de algo que tienes y el PIN que corresponde al factor de algo que sabes. Como regla general, factores adicionales resultan en una autenticación más segura. El uso de dos métodos de autenticación dentro del mismo factor no aumenta la seguridad, ya que un ataque exitoso contra ese factor de autenticación podría comprometer ambos métodos. Vamos a ver ahora la implementación de la gestión de identidades. Como lo muestro en la presentación, se dividen en dos categorías, las que son centralizadas y las que son descentralizadas. Las centralizadas son más efectivas en recursos, debido a que todo está centralizado y cualquier cambio se hace efectivo en toda la red. Adicionalmente, tiene formas de escalar el servicio, como cuando se utiliza un servicio de Microsoft AD, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esto también genera que tenga un solo punto de falla. Por otro lado, el control de acceso descentralizado requiere varios recursos para realizar la administración de usuarios, lo que incrementa la carga de recursos y la gestión en sí. Si se realiza un cambio, deberán repetirse en varios otros endpoints. Dentro de la categoría de control centralizado está el conocido SSO o Single Sign-On, que permite a un sujeto autenticarse una vez en un sistema y acceder a múltiples recursos sin tener que autenticarse nuevamente. Single Sign-On es conveniente para los usuarios y también tiene beneficios de seguridad. Cuando los usuarios tienen que recordar múltiples nombres de usuario y contraseñas, a menudo recurren a escribirlas, lo que debilita la seguridad. Single Sign-On también facilita la administración al reducir el número de cuentas necesarias para un sujeto. La principal desventaja de Single Sign-On es que una vez que se compromete una cuenta, un atacante obtiene acceso sin restricciones a todos los recursos autorizados. Sin embargo, la mayoría de los sistemas SSO también incluyen métodos para proteger las credenciales de los usuarios. Como veremos a continuación, el SSO sigue ciertos pasos en sus procesos, los cuales dependen de un Service Provider, quien es el que brindará el servicio, por ejemplo, el servicio de correo en caso quieras entrar a ver tu correo, y el Identity Provider, quien validará que realmente existes en esa entidad. Otro punto que debo resaltar es que para que este sistema funcione, tiene que haber una relación de confianza entre el Service Provider y el Identity Provider. El proceso inicia cuando el usuario intenta consumir el servicio del Service Provider y envía un request. El SP solicita un Authorization Request al browser del usuario, quien a su vez reenvía la solicitud a su Identity Provider. Obviamente, si el usuario no ha realizado el proceso de login previamente, el Identity Provider le solicitará las credenciales, las cuales el usuario deberá enviar. Si el usuario ya está logueado previamente, el paso 4 y 5 en la presentación se obvia. Luego de realizar la validación, el Identity Provider enviará un token de sesión al usuario, el cual muestro en el paso 6, y a su vez, le reenviará el token al Service Provider para pedir autorización para ingresar, el cual lo estoy mostrando en el paso 7. Entonces, lo que hará el Service Provider
como ya tiene relación de confianza con el Identity Provider, validará que el token enviado sea válido. El token de sesión contiene dentro de sí los detalles de los privilegios que puede tener este usuario, es decir, a qué recursos podría ingresar. Finalmente, luego que el Service Provider valida que el token es válido, le brinda el acceso al usuario según los privilegios que éste tenga. Esto también lo detallaremos en el siguiente capítulo. El SSO es común en redes internas y también se utiliza en Internet con servicios de terceros. Muchas aplicaciones en la nube usan soluciones SSO para facilitar el acceso de los usuarios a los recursos. Estas aplicaciones emplean sistemas de gestión de identidades federadas, o también llamadas FIM por sus siglas en inglés, que son una forma de SSO que gestiona las identidades sin credenciales de los usuarios. Un sistema FIM vincula la identidad de un usuario en un sistema con múltiples sistemas de gestión de identidades y se extiende más allá de una sola organización. Varias organizaciones pueden unirse en una federación para compartir la información de identidad, permitiendo que los usuarios inicien sesión una vez en su propia organización y usen esa identidad federada para acceder a recursos en otras organizaciones de la federación. Es importante notar que ser miembro en una federación no garantiza automáticamente el acceso a todos los recursos de otros miembros. Cada organización decide qué recursos compartir. Los administradores son los que realizan la gestión y el proceso para los usuarios es transparente porque no necesitan ingresar nuevamente sus credenciales. Tenemos en ese sentido la federación basada en la nube o Cloud-Based Federation. Una federación basada en la nube generalmente utiliza un servicio de terceros para compartir identidades federadas. Por ejemplo, muchos sitios corporativos de capacitación web utilizan sistemas de SSO federados. Cuando la organización coordina con la empresa de capacitación web para el acceso de los empleados, también coordina los detalles del acceso federado. Un método común es vincular el ID de inicio de sesión interno del usuario con una identidad federada. Los usuarios inician sesión dentro de la organización usando su ID de inicio de sesión normal. Cuando el usuario accede al sitio web de capacitación con su navegador, el FIM utiliza su ID de inicio de sesión para obtener la identidad federada correspondiente. Si hace match, se autoriza el acceso del usuario a las páginas web de dicho proveedor. Otro tipo es el de on-premise. Los sistemas FIM pueden alojarse en las instalaciones de la organización. También pueden alojarse en la nube o en una combinación de ambos, como un sistema híbrido. Como ejemplo de un sistema FIM en las instalaciones de una organización, imagina que la organización 1 se fusiona con la organización 2. Ambas empresas tienen sus propias redes y sus propios sistemas SSO. Sin embargo, la organización quiere que los empleados puedan acceder a los recursos en ambas redes sin tener que iniciar sesión dos veces. Al crear un sistema FIM, ambas empresas pueden compartir datos de autenticación. El sistema de federación híbrido es una combinación de los dos ítems anteriores en realidad. Algunas soluciones FIM soportan aprovisionamiento JIT o Just in Time por sus siglas en inglés. Estas soluciones crean automáticamente la relación entre dos entidades para que los nuevos usuarios puedan acceder a los recursos de terceros. Una solución Just in Time crea la conexión sin ninguna intervención del administrador. Por ejemplo, imagina que la organización 1 contrató a un tercero para proporcionar seguros de salud a los empleados. Una forma de proporcionar acceso a los empleados al sitio del tercero es crear cuentas separadas para cada empleado, pero eso puede ser una gran carga administrativa, especialmente a medida que la organización contrata nuevos empleados. Con el aprovisionamiento Just in Time, los empleados inician sesión normalmente en la red de su empleador. La primera vez que el empleado accede al sitio del tercero, el sistema Just in Time intercambia datos con la red de la organización 1 y crea la cuenta del empleado. Los sistemas Just in Time comúnmente utilizan SAML para intercambiar los datos requeridos. SAML proporciona a las entidades mucha flexibilidad para intercambiar una amplia variedad de datos como el nombre de usuario, nombre y apellido, dirección de correo electrónico y cualquier otra información necesaria. Y llegamos al último tópico, que es gestión del ciclo de vida de identidad y acceso a las cuentas de los usuarios.
Una organización típicamente tiene un proceso de incorporación tras contratar nuevos empleados, que incluye la creación de la cuenta de usuario y la provisión de todos los privilegios necesarios para su nuevo trabajo. Crear nuevas cuentas de usuario es un proceso sencillo, pero debe estar protegido y también asegurado, los cuales deben estar detallados en la política de seguridad. Las cuentas de usuario no deben crearse al azar o en respuesta a solicitudes aleatorias, sino que deben seguir procedimientos específicos. Muchos sistemas de aprovisionamiento están automatizados. Por ejemplo, cada vez que se contrata a un usuario, el Departamento de Recursos Humanos completa los pasos iniciales y solicita al Departamento de TI que cree la cuenta de un usuario nuevo. El personal de TI introduce la información en una aplicación que crea la cuenta siguiendo reglas predefinidas y asigna al usuario a los grupos adecuados según su departamento o según su rol, otorgándole así los privilegios que le corresponden a este nuevo usuario. El aprovisionamiento también incluye la entrega de hardware como laptops, celulares, smart cards y también mantener registros, o sea, también es importante mantener los registros precisos de estos equipos. Las organizaciones implementan procesos de desaprovisionamiento y offboarding cuando los empleados dejan la organización, ya sea por despido, reubicación o renuncia. El método más sencillo es eliminar la cuenta del empleado, aunque esto puede eliminar también los accesos a datos cifrados. Por ello, muchas organizaciones optan por desactivar la cuenta primero para revisar los datos antes de eliminarla definitivamente. Este proceso también incluye la recogida de hardware emitido al empleado y la terminación de los beneficios. En una organización, las responsabilidades y las posiciones de los empleados cambian y es importante definir los nuevos roles y los privilegios necesarios, ya que esto puede ser un simple cambio de posición o también puede suceder que se tenga que crear un nuevo rol, para el cual se requiera también un nuevo privilegio. Durante la vida útil de una cuenta de usuario se requiere un mantenimiento continuo para ajustar los privilegios. Las revisiones periódicas de las cuentas garantizan que no tengan privilegios excesivos y cumplan con las políticas de seguridad. Y finalmente, la revisión de la cuenta. La idea en este punto es que los administradores revisen periódicamente los roles de los usuarios para confirmar o verificar que los usuarios no tengan privilegios excesivos, así como también que cumplan con las políticas de seguridad, como lo comenté hace unos segundos. Es importante nombrar aquí dos problemas relacionados a los controles de acceso. El primero de ellos es el privilegio excesivo, que ocurre cuando un usuario cuenta con más privilegios de los que requiere su rol. En este punto, el administrador de cuentas debe quitar los privilegios innecesarios. El segundo es la acumulación de privilegios, que se produce cuando un usuario va acumulando privilegios en el tiempo debido a cambios en su área de trabajo o por las tareas asignadas que tuvo en un momento dado, sin que se eliminen los privilegios que se le asignaron anteriormente. Bien, con esto terminamos el capítulo 13, que es el primero del dominio 5. Recuerden que este dominio está compuesto por dos capítulos, el 13 y el 14. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo.